Muy buenos días, profesor. Respondiendo a sus preguntas de la clase del día de hoy, el problema del mundo. ¿Qué tiene menos lógica y o sentido? ¿Un mundo que surgió de la nada o un mundo que siempre ha existido y por qué? Creo que tiene menos lógica un mundo que inició de la nada, que surgió de la nada. ¿Por qué? Porque yo creo que bueno, al menos desde mi punto de vista, creo que es imposible que no exista nada. Si nos referimos al mundo, no como el planeta, sino como el universo, que tengo entendido que a eso se refiere el problema del mundo, al universo entero, creo que es imposible que no exista al menos una cosa, por muy pequeña que sea o por muy, digamos, no diría insignificante porque algo, yo creo que alguna función debe de tener, si no, no estaría ahí y estaría en su lugar otra cosa. Pero creo que sería imposible que no exista nada. E incluso eh, yo lo veo así. También creo que no sé si sea imposible, la verdad, al menos es muy difícil e incluso yo podría llegar a pensar que es imposible que no podamos pensar en nada, por ejemplo. Estamos constantemente pensando, imaginando, o simplemente divagando. Y yo creo que por más que nos concentremos en no pensar nada, yo creo que hay algo, siempre va a haber algo ahí. Otra cosa es que lo ignoremos y digamos que no estamos pensando en nada, pero en realidad sí estamos pensando en algo, sin embargo lo ignoramos y creemos que no hay nada. Pero bueno, eh, volviendo al tema del mundo, yo creo que no sé, todo siempre estuvo ahí. Resulta, quizá todo sea de una manera muy diferente. En realidad no sabemos cuántos años tiene el universo, al menos de la forma en la que lo conocemos, porque supongamos que todo era, no sé, negro y habían solo incluso elementos que ahorita son muy, muy raros o que a lo mejor ya no existen o a lo mejor y sí, y digamos que no evolucionaron, sino que cambiaron de estructura, por así decirlo. Entonces yo creo que siempre hubo algo. Otra cosa es que el universo quizá haya cambiado su estructura a como lo conocemos hoy. Lo poco que lo conocemos lo haya cambiado, pero yo creo que sería muy, muy difícil o de plano imposible que no haya siquiera elementos, como los conocemos en química, elementos de los que sean diferentes incluso a los que llegamos a conocer. Yo creo que sería imposible que no exista siquiera eso. No, no podría decirse que no hay nada si en realidad hay algo ahí que por muy pequeño que sea y lo ignoremos, hay algo ahí. Entonces incluso si hay oscuridad, si no hay ningún ruido, si no hay nada que podamos tocar, bueno, nada tangible, eh, yo creo que hay algo ahí. La verdad dudo que todo haya sido creado desde la nada. E incluso, de hecho, desde ahí ya podemos ver algo. No podemos crear algo de la nada. O sea, es como si yo dijera, voy a crear aquí un juguete, por así decirlo, del aire. La verdad, pues no puedo hacer nada. Entonces, tiene que haber algo para que se pueda transformar en lo que hoy conocemos. Es por eso que no tiene sentido que digan que el universo fue creado de la nada. Bueno, el mundo, aunque tengo entendido que el mundo se refiere como el universo, al menos en filosofía. ¿Crees que es necesario saber de qué está compuesto el mundo y las reglas que sigue este compuesto? ¿Por qué? Sí, creo que sea necesario, más que nada para saber cómo funciona y cuáles son los procesos que tiene que llevar a cabo para, digamos, para tener la forma que tiene hoy en día y cómo va a actuar en algún futuro, cómo actúa en el pasado, o sea, cómo era antes, cómo va a ser después, qué va a cambiar, todas estas locas teorías, ¿no? Como
esta del otro Big Bang, o no me acuerdo cómo se llamaba esta otra teoría, de que va a llegar un punto en el que va a haber otra explosión, pero esta vez nos va a, no me acuerdo si a congelar o a destruir, una teoría medio loca. Pero yo creo que es importante saber de qué está compuesto algo y de qué está compuesto algo y cómo funciona para saber cómo funcionará y cómo funcionó en algún momento. Y no sé, es interesante incluso hacerlo por el puro conocimiento, por la mera decisión de querer saber cómo funciona. Creo que es válido. No sé, o sea, de algo seguro es que, pues digamos, somos como inquilinos en esto, en el universo, en este planeta, o no sé. Eh, a lo que quiero llegar es que somos, pues pequeños en comparación con todo el universo, no somos nada. Somos, digamos, como las bacterias para el universo, que nosotros no las podemos ver ni sabemos qué onda en su mundo. Pero o sea, yo digo que aunque la verdad no haya gran relevancia en conocerlo, bueno, en mi caso sí hay relevancia en saber cómo funciona el universo y de qué está compuesto, pero hay personas que la verdad no les importa y yo creo que no está mal también saberlo solo porque sí, por tener el conocimiento de cómo funciona. Y además, yo creo que mientras más sabemos cómo opera el lugar en el que vivimos, más ventajas podríamos sacarle. Aunque, bueno, a veces esto significa como algo un poco malo. Por ejemplo, sabemos cómo funcionan, no sé, los árboles, la naturaleza y abusamos de ello, ¿verdad? Pero no, ese no es mi punto. El punto es que si conocemos cómo funciona algo y de qué está hecho, podríamos sacar ventaja y, no sé, inventar algo que revolucione al ser humano o, no sé, simplemente eso, o sea, podríamos tener ciertas ventajas al momento de conocer cómo funciona algo y de qué está hecho. ¿En dónde se encuentra la esencia de un objeto? Si la esencia no es física, ¿dónde se encuentra y cómo podemos conocer algo que no es físico? Ahí sí que esta es una pregunta muy complicada. ¿Dónde conocemos la esencia de algo? Yo creo que en su razón de ser, quizás. Mm, yo podría decir que en la razón de ser se encuentra la esencia, o sea, para esto sirve tal cosa, entonces yo creo que ahí se encuentra su esencia. En el momento en el que, digamos, tenemos, por ejemplo, el ejemplo del carro. Yo creo que la esencia está en el que, pues lo usamos como medio perdón, de transporte. Lo usamos también como, a veces igual para llamar la atención, para presumir o como sea, pero la principal era, al menos en 1900 y tantos, el automóvil fue creado como método de transporte. Y yo creo que ahí reside su esencia. El automóvil fue creado con ese fin específico. Y en el momento en el que deja de funcionar, yo creo que pierde la esencia. Que sí, que hay coleccionistas y que tiene toda una historia detrás, que también creo que podría capturar un poco de esencia, de acuerdo con la historia que tiene, de acuerdo con todo lo que tuvo que llevarse a cabo para ser creado y estar físicamente en este mundo. Pero si por ejemplo pierde su función o su razón de ser, creo que ahí pierde un poco su esencia. Entonces yo creo que ahí es donde reside que cada cosa tenga su esencia e incluso los humanos. Si algo es cierto es que pues en verdad somos individuos, o sea, cada quien es único y, y cada quien tiene diversas, digamos, cualidades que puede explotar. Entonces yo creo que ahí tiene su esencia el ser humano, en su razón de ser. Yo creo que es por eso que se ha avanzado mucho, porque si por ejemplo
cada quien, digo, cada ser humano, no sé, se dedicara únicamente a, digamos, mm, bueno, no sé, digamos, a la arqueología, por así decirlo, estamos de acuerdo que no avanzaríamos de la misma forma a que a como lo hemos hecho. O si solo, iba a poner el ejemplo de que si solo nos dedicáramos a las matemáticas o a la química o a la biología o así, eh, yo creo que no avanzaríamos lo mismo que hemos avanzado gracias a que cada quien tiene una razón de ser, a cada quien le atrae algo. Pero me quedé pausado un momento porque pensé de que si algo es cierto es que todo está conectado a final de cuentas. O sea, cada ciencia está conectada, es como una red o como las raíces de un árbol. Entonces, es por eso que me trabé un poco. Pero a eso quiero llegar. Si todos, por ejemplo, nos dedicáramos a la misma cosa, no avanzaríamos a como lo hemos hecho hasta estos momentos donde cada quien tiene su propia razón de ser y donde cada quien sabe, bueno, más bien se siente atraído por alguna ciencia o por algún tema en particular. Entonces yo creo que ahí también reside la esencia en la razón de ser de cada persona. Pero bueno, nos estamos refiriendo al mundo, entonces yo creo que esa es la esencia también del mundo, como cuál es la razón de ser del mundo, como por qué existe, por qué estamos aquí. E incluso creo que, bueno, algo que mucha gente se la pasa diciendo es que el universo está en constante caos. Y sin embargo yo creo que ese caos es más que puro caos, es una forma de una estructura. Yo creo que el universo sí se rige porque decimos que está en caos, sin embargo, estamos en las condiciones perfectas para nosotros. Sí, y esto es simple como decir que si el planeta Tierra estuviera tantito más alejada del Sol, bueno, creo que algo así decía que si el planeta Tierra estaba tantito más alejada del Sol, o de plano no existimos o las condiciones estarían más frías a que como estamos ahorita. O de plano igual, si el planeta Tierra está más cerca del Sol, otra historia sería. Entonces, yo creo que esa es la razón de ser. Es donde reside la esencia del mundo, del objeto, o no sé. Pero bueno, estaba hablando del caos, que esa es como una estructura, o sea, sí decimos que el universo está en constante caos, pero así es como está rigiendo y así es como está funcionando. Entonces yo creo que el caos es solo una forma muy, muy complicada de estructura, de una buena estructura, de un buen sistema. Eh, entonces yo creo que, bueno, lo que quiero llegar con esto es que si es difícil, sí va a ser, yo creo que sí es complicado tratar de entender la razón del porqué del universo. Sin embargo, creo que ahí es donde reside la esencia misma del universo. Que incluso el constante caos es como su razón de ser. Ah, no sé si me di a entender, si no, bueno, en los comentarios le puedo explicar un poco más mi punto de vista. Pero bueno, ¿realmente crees que existe algo que no cambie en el universo? ¿El cambio no cambia? Bueno, como expuse o como dije en la clase, yo creo que lo único que nunca va a cambiar es que el universo va a cambiar constantemente. O sea, yo creo que el cambio es regla del universo. Entonces, creo que si algo no va a cambiar jamás, es eso, que todo va a estar en constante cambio. Y el cambio no cambia, es, es una pregunta un poco rara, la verdad. El cambio no cambia. Yo creo que el cambio mismo tiene que cambiar. El cambio, el cambio no sería cambio, sino cambiar.
Suena raro, pero sí, yo creo que el cambio no cambia. Sí, sí cambia. Yo creo que el cambio sí, sí tiene que cambiar para hacer un cambio. Pero bueno, ya muchos, muchos cambios. Este, sí, el cambio tiene que ser distinto para decir que fue un cambio. Porque si yo me pongo, este, digamos, bueno, no sé. Iba a decir, por ejemplo, si yo me pongo esta misma playera, pero otra diferente, o sea, el mismo color, misma marca, modelo, todo, pero pero diferente, o sea, duplicada, por así decirlo, la misma que esta, pero digamos limpia, está sucia y la otra limpia, digamos, ahí también cambia, de hecho, el hecho de que esta está limpia y este está sucia. Entonces, yo creo que el cambio sí tiene que estar cambiando constantemente para decir que hay un cambio, para decir que hubo un cambio en algo. Entonces, ¿el cambio cambia? Sí, sí cambia. ¿Cómo yo, algo que está en constante cambio, puede conocer algo más que está en constante cambio? ¿Es viable? A ver, ¿cómo yo, algo que está en constante cambio, puede conocer algo más que está en constante cambio? ¿Es viable? ¿Cómo yo, que estoy en constante cambio, puedo reconocer que algo más está en constante cambio? Bueno, yo creo que simplemente viendo, observando, más que viendo, observando cómo, cómo funciona algo y cómo, no sé, cómo funcionará o cómo funcionaba algo y en este momento funciona de diferente forma. No, la verdad, esta pregunta está un poco rara. ¿Cómo algo que está en constante cambio puede conocer algo más que está en constante cambio? Pues sí, yo creo que si mi proceso de cambio, si en mi proceso de cambio yo me percato de que algo más está cambiando, am, pues ya, ¿no? Ya reconocí que algo está cambiando. Mm, es viable. Pues yo, la verdad, ahí sí, yo creo que reconocer el cambio sí es viable. No sé si se refiere a eso, pero por lo que entiendo, ¿es viable reconocer el cambio? Sí, sí es muy viable. Más que nada por lo mismo de que el universo siempre va a estar en constante cambio. E incluso no solo el universo, simplemente el ser humano cambia rapidísimo de cultura, de tendencias, de forma de ser, de modas, de lo que sea, cambia, 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 cambia y casi que ni siquiera en años, incluso en días cambia algo. Incluso es como eso que han dicho muchas veces de que algo que ya fue hace 2 días ya es considerado viejo. Y es que sí, el ser humano en este momento está cambiando demasiado rápido. Entonces, ¿es viable reconocer que algo está cambiando? Sí, al menos, por ejemplo, en las leyes de la naturaleza humana, no el libro, o sea, las leyes que nos rigen como seres humanos, este, creo que aceptar el cambio, reconocer y aceptar el cambio es una norma, es una ley humana para sobrevivir. Y ahora, reconocer que, por ejemplo, el universo está cambiando también es necesario porque así, ah, bueno, no quiero dar algo muy objetivo, pero supongamos que conocemos que nuestra galaxia, por ejemplo, está cambiando y ahora hay más meteoritos que antes. Y muchos tienen la posibilidad de entrar en la Tierra, de chocar con la Tierra. Entonces, nosotros al momento de reconocer que eso está cambiando, que el universo ha cambiado esa cosa, esa forma de hacer las cosas, bueno, al menos ya nos podemos prevenir de alguna forma. O simplemente ya sabemos que si no hay nada por hacer, pues al menos vivimos nuestros últimos días bien. Este, entonces, incluso algo ya un poco más. Sé que estamos hablando del mundo, pero se me hace más fácil exponerlo como en el tema de los humanos. Este, algo más. Yo creo que algo que
sí o sí se tiene que aceptar es el cambio de vida a muerte. Normalmente estamos como condicionados para vivir atemorizados de la muerte. Y yo creo que algo que hacemos como seres humanos para huir de ese miedo es este, distraernos con cosas banales, con cosas simples, que al final no tienen nada que ver. Y, y otra escapatoria del ser humano no solo es distraerse, sino también, digamos, negar todo lo que... eh, todo lo que hacemos, como para qué voy a la escuela si me voy a morir, para qué me cuido de salud si me voy a morir en quién sabe cuándo, incluso me puedo morir mañana, vamos a tatuarnos, vamos a drogarnos, no sé, no, yo creo que esas dos escapatorias no se deben a simplemente el hecho de tenerle miedo a la muerte. Y yo creo que adoptar la filosofía del estoicismo, el amor al destino, amor fati, este, yo creo que ya ahí reconocemos que va a haber un cambio en nuestra vida, que va a ser dejar de existir al menos físicamente, este, dejaremos de existir y pues ya, o sea, mejor nos enfrentamos a ese temor, abrazamos a la muerte como parte de la vida y pues vivimos. De hecho, yo creo que hasta vivimos mejor si aceptamos a la muerte como parte de la vida, porque si negamos a la muerte, negamos a la vida. Entonces, yo creo que esto de reconocer estos cambios es muy necesario. Y sí, yo creo que sí es viable reconocer que algo está cambiando. Si por ejemplo, un automóvil, otra vez, un automóvil funciona a cuatro llantas y después se descubre que es mejor usarlo a seis llantas por cualquier motivo, digamos, en una situación específica, es mejor usar un auto de seis llantas que de cuatro llantas y no reconocemos ese cambio que hubo y seguimos en el auto de cuatro llantas, pues bueno, por algo no es viable quedarse con lo mismo, quedarse atrasados, negar el cambio. Entonces, ¿es viable aceptar que algo está cambiando? Sí, es muy viable. Pero bueno, ya me explayé mucho, ya vi que van 23 minutos. Muchas gracias, profesor. La verdad, estos temas me están gustando mucho y ya estoy esperando el tema de Dios, que, que la verdad es de los que más me intriga. Pero bueno, en sí, los tres temas, yo, mundo, bueno, más bien humanos, perdón, mundo y Dios, la verdad, muy buenos temas. Pero bueno, muchas gracias, profesor, que tengan buena tarde.